Cuando Jesús está en el barco, no importa el tamaño de las olas. Gloria a Dios. Y vamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Gloria a Dios. Vámonos al bosquejo. Jesús dice, Jesús nos quiere hacer entrar en la barca. ¿Qué simboliza la barca? La barca simboliza salvación, refugio, seguridad. Amén. La barca representa salvación. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes. Jesús nos quiere hacer pasar al otro nivel. La palabra dice que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Pasar a la otra ribera, esto quiere decir pasar a la excelencia. Amén. Porque cuando Dios da una palabra, es porque esa palabra tiene poder y se va a cumplir. Jesús había dicho, pasemos a la otra ribera. Pasemos a la otra ribera. Estén siempre alegres, dice la palabra, estén siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Jesús nos quiere enseñar que debemos subir al monte a orar aparte, porque la palabra dice que Jesús subió al monte a orar aparte. Necesitamos un tiempo a solas con el Señor. Nosotros oramos en la iglesia con nuestros hermanos, pero a veces Dios nos quiere solo, aparte, donde usted esté a solas con Dios. Amén. Porque ahí es donde está la bendición, cuando nosotros buscamos a Dios en la intimidad y nosotros tenemos esa comunión con nuestro Rey. Jesús demuestra lo sobrenatural andando sobre el mar. Amén. Podemos ver que Jesús nos demuestra en este pasaje lo sobrenatural andando sobre el mar. Alabado sea el Señor. Andando sobre el mar. Gloria a Dios. Lo natural no preocupa al Señor, porque Dios vive en lo sobrenatural. Por eso cuando Jesús lo llaman para orar por el hombre llamado Lázaro, y dice que
lo llamaron para que fuera a orar por su amigo, pero él estaba tranquilo. Muchos estaban diciéndolo. Su hermana dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero como Él es la vida, amén. Dice que la palabra de Dios dice que aunque estés muerto, vivirá. O sea que Jesús es el dador de la vida. No solamente el dador, sino el autor. Es el autor de la vida. Es el que da la vida. Es el que da la vida al ser humano. Dice Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios en esta hora. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío y también al griego. Lo dice la palabra de Dios. Los discípulos nunca habían visto a un hombre caminar sobre las aguas, nunca habían visto milagros, habían visto otras cosas, habían visto liberaciones, pero nunca habían visto al Maestro caminando sobre las aguas. Primera vez, dice la palabra, que muchos creían que era un fantasma, otros estaban asustados, pero Pedro, como siempre Pedro era un sobresalido, siempre quería sobresalir entre el montón. Pedro dijo: maestro, si eres tú, envíame para que yo vaya a donde estás tú. Y el Señor le dijo: ven. El Señor le dijo: ven, y él comenzó a caminar sobre las aguas, pero a Pedro le preocupó lo natural, y él estaba caminando estaba en lo sobrenatural, y a lo que le comenzó a preocupar lo natural, entonces se hundió porque se enfocó en lo natural y, amén, se desenfocó de Jesucristo. A veces lo natural nos desenfoca de lo sobrenatural. ¿Cuál es lo natural? Las cosas por las cuales nosotros a veces nos desesperamos, las cosas que a veces nosotros nos angustiamos, las cosas a veces que nos roban el tiempo para ir a la iglesia. Esas cosas son las cosas naturales, que es las que ustedes están viendo, las que nosotros vemos, y esas cosas. Entonces a veces lo natural nos preocupa y nos desenfocamos de las cosas sobrenaturales, de las cosas espirituales. Entonces Jesús no le preocupaba ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él vivía en lo sobrenatural, Él vivía en el Espíritu. Y entonces eso es lo que pasa a veces nosotros cuando creemos y cuando nos descuidamos o cuando nos desenfocamos. Vamos a perecer. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada, nos dejamos guiar, nos dejamos llevar del entorno, del contorno, de lo que está sucediendo en el hogar, lo que está sucediendo en la familia, en la casa, y eso nos oprime, nos entristece, y dejamos de mirar a Jesús, y el problema se hace aún mayor todavía. Jesús nos quiere enseñar a no tener miedo. Jesús nos quiere enseñar a no tener miedo. No tengas miedo, yo te ayudo. ¿Dónde dice esa palabra? Isaías capítulo 41, verso 13. Dice la palabra, lo vamos a buscar, dice igual como te lo dije, pero vamos a buscarlo en la Biblia. Isaías 41, 13. Mira lo que dice
Gloria a Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Gloria a Dios. Tenemos que creer que Dios es nuestro ayudador. Gloria a Dios. Él es nuestro ayudador, porque su palabra lo dice que Él nos va a ayudar. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Josué? Un versículo conocido en el libro de Josué capítulo 1, verso 9. Dice la palabra, mira que te mando que te fuerce. Mira que te mando que te fuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Mira que te mando que te fuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Esa fue la primera canción que grabamos con un grupo de vallenato en el ministerio Embajadores de Jesucristo. Y la canción era vallenato y decía así, mira que te mando que te fuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová siempre estará contigo donde quiera que vaya. Mira que te mando que te fuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová siempre estará contigo donde quiera que vaya. Amén. Ahí sacamos el grupo Un Vallenato que se llamaba Mira que te mando que te fuerce. Amén, gloria a Dios. Y es una palabra poderosa. Y Dios nos ha venido hablando en estos días de este versículo que yo les voy a leer. Y lo he usado en varias predicaciones. No es casualidad, es que Dios quiere. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Mira esa palabra tan hermosa que Dios nos da en esta noche. Entonces, una de las cosas que nos enseña en este pasaje, gloria a Dios, titulado en esta enseñanza y en este pasaje que habla la enseñanza, cuando Jesús está en el barco, no importa el tamaño de las olas. Si Dios está contigo, no importa si estás viendo que hay una tempestad, si estás viendo que viene un huracán a tu vida, a tu familia, a tu hogar, tienes que confiar que mientras Jesús está contigo en la barca no vas a perecer. Si Dios está contigo en medio de este proceso, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia, de la angustia, tú vas a obtener victoria, porque Él está en la barca contigo. Él está allí en la barca. Quiere decir que esta barca representa salvación. ¿Por qué? Porque Jesús está en la barca. Si Jesús está en la barca, hay salvación de parte de Dios para ti y para tu casa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice que la barca representa salvación. Y vamos a leer un verso en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. Dice la palabra, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, mas macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados a unos 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos y sus mujeres y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotos la fuente del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, hablando de la barca y hablando del arca de Noé, arca y barca, amén. ¿Qué representaba el arca en este pasaje de Noé? Representaba salvación. Representaba salvación. ¿Con qué motivo o con qué objetivo Dios mandó hacer esta arca tan grande? No solamente fue para los animales, sino para el mundo, para las personas, para el ser humano. Pero el ser humano no entendió, solamente entraron en el arca de Noé 8 personas. Noé, su esposa, amén, sus 3 hijos y las 3 nueras, 8 personas. Entraron, se salvaron esas 8 personas. Yo voy a declarar en el nombre de Jesús que tu familia, yo no sé si serán 4, 5, 6, 7, 12, 15, 20, yo no sé cuántos son en tu casa, pero yo declaro que tu casa, declaro Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Declaro que todos tus familiares están dentro del arca. Amén. Que esos 8 que se salvaron representan a tu familia. No sé si serán 8 o 10, pero representan a tu familia. La barca donde estaban los discípulos, esa barca representaba salvación, porque dentro de esa barca ellos eran salvos de ahogarse, de cualquier cosa, de ser comido por un tiburón, por cualquier animal del mar. Eso representaba a ellos, representaba salvación. Amén. Salvación. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Dios te quiere llevar a otro nivel espiritual. Amén. Un nivel donde puedas ver lo sobrenatural. Gloria a Dios. Jesús nos quiere hacer pasar a otro nivel espiritual. Lo vamos a creer en el nombre de Jesús. Vámonos con el siguiente punto. Jesús demuestra lo sobrenatural
andando sobre el mar, ya eso lo dijimos. Jesús nos quiere enseñar a no tener miedo, también lo dijimos. Debo creer a su palabra. Amén. Esa es otra cosa que aprendemos en esta lección. Debemos de aprender, debemos de creer a su palabra. Jesús nos quiere enseñar a no dudar. Amén. Porque Pedro se hundió, porque Pedro dudó, Pedro se asustó, le dio miedo. Entonces, el Señor aquí nos enseña que si nos vamos a mover y vamos a creer en fe, no podemos dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que va de un lado al otro. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. O sea, que el que duda es como las olas del mar, que son arrastrados, que son echados de un lado a otro. El que duda no espere recibir nada de Dios. Amén. Entonces, tenían que creer a la palabra. Jesús había dado una palabra y les había dicho: pasemos al otro lado. Ya la palabra estaba dada. La palabra estaba dada. Cuando el Señor te diga algo, tienes que creerlo, porque la palabra de Dios se va a cumplir en el nombre de Jesús. Otra cosa que aprendemos de esta lección y de esto que leímos en el libro de Mateo: Jesús nos quiere enseñar a aumentar nuestra fe. Nos quiere ayudar a aumentar nuestra fe. Amén. A través de su palabra, cuando usted lee la palabra y escudriña la palabra, se le va a aumentar la fe. Cada vez que usted entre más lee la palabra, su fe se le va a aumentar, porque así lo dice las Escrituras. Entonces vamos al libro de Hebreos, al lado de Santiago, Hebreos capítulo 11, conocido como el capítulo del Salón de la Fama de la Fe. Capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 6, dice la palabra de Dios, un versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y más abajito dice, mira lo que dice, el 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvaría, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. La fe. Nos quiere enseñar fe el Señor. ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo aumentar la fe? Según Hebreos capítulo 11. Amén. Creyendo, tenemos que confiar, tenemos que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Jesús nos quiere enseñar a luchar en medio de las pruebas. Jesús nos quiere enseñar en medio de las pruebas. Juan 16:33, que dice, Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo.
Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Juan 16, verso 33. Amén. ¿Qué nos enseña a través de esta lectura? Jesús nos quiere enseñar a luchar en medio de las pruebas. No importa la prueba que estés atravesando, el Señor te dice que tienes que creer, porque si Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos quiere enseñar a no ser emocionalista. Amén. E impulsivo. ¿Sabes quién era impulsivo? Nuestro hermano Pedrucho. Hermano Pedrucho, Pedro era impulsivo. Era muy impulsivo. En muchas oportunidades pero también vemos un Pedro que el único que recibió la revelación cuando Jesús le dijo, ¿quién creen ustedes que soy yo? O sea, que la gente dice, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta y dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro brincó y dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos quiere enseñar a no ser emocionalista. Esto que hizo Pedro, lo hizo por emoción. Si nosotros vemos, Pedro no estaba preparado para caminar en esta dimensión. Hay gente que no están preparada para caminar en una dimensión, pero como son emocionalistas y creen que esto es como soplar y hacer botella, no, esto no es así. Esto necesita madurez, necesita carácter, necesita proceso, necesita quemarte las pestañas leyendo la palabra, preparándote. Amén. Es lo que va a traer esa madurez espiritual, esa templanza, ese dominio propio. Si no, vamos a hacer, porque hay personas que creen porque se saben 4 versículos y hacen ayuno y tienen unción y creen que ellos pueden hacer lo que les da la gana. No. Esto no es así, hermano. Esto es con calma. Esto es siempre siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo, porque nosotros no la sabemos toda. El que la sabe toda es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Jesús nos quiere enseñar a no ser emocionalista e impulsivo. Primera de Corintios, vamos a ver qué dice Primera de Corintios en esta noche. Primera de Corintios, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 5, dice la palabra de Dios. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 4, verso 5. Así que no juzguéis nada
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pedro, biografía de Pedro, el cambio de un hombre impulsivo, tremendo, el cambio de un hombre impulsivo a un hombre de Dios, a un hombre cristiano. Dios hizo un cambio con Pedro, que Dios transformó a aquel hombre impulsivo. Allá en Venezuela, en Maracaibo, en el Zulia, a estas personas, así como Pedro, le dicen salido. Mira, si tú sí eres salido, o sea, la persona salido es la persona que siempre quiere sobresalir entre el grupo, quiere saberlo, quiere figurar, quiere llamar la atención. Así hay mucha gente en la iglesia de Cristo, mucha gente que quiere llamar la atención, mucha gente que quiere estar en el púlpito, no es para alabar a Dios, es para lucirse. Se quieren robar el show. Hay un programa que se llama ¿Cuánto vale el show? Amén, la gente quiere robarse el show. Amén, pero esa es falta de madurez. Pero cuando vemos a un Pedro maduro, vemos a un Pedro lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro sanó un cojo en la puerta de la Hermosa. Ya Pedro había madurado, ya no era un Pedro emocionalista, ya no era un Pedro salido, ya era un Pedro maduro, un Pedro procesado, un Pedro cincelado por las manos del Maestro. Amén. Dejemos que Dios cincele tu vida con sus manos, con su cincel. Necesitamos ser cincelados por el Maestro. Había un hombre que hacía escultura en mármol, y el hombre